Sí, gracias por iniciar con nosotros esta entrevista especial que hacemos en el canal 28. Tenemos la visita en los estudios del Sistema Chihuahuense de Televisión del senador de la República, Javier Corral, a quien le agradecemos que nos acompañe. Javier, bienvenido al canal 28. Muchas gracias, Sergio, un gusto estar aquí y saludar a todo el público televidente. Fíjate que para nosotros es muy importante tu presencia y sobre todo lo que nos vayas a comentar y conocer tu punto de vista, porque se han dado temas legislativos que son trascendentes para todos como sociedad, pero son temas muchas veces complejos que no alcanzamos a dimensionar si están bien, si están mal, si nos van verdaderamente a beneficiar, si representan un avance o quizás un riesgo o un retroceso para todos nosotros. Y quizás donde más dudas podemos tener como sociedad en general es en la reforma educativa, sobre todo cuando estamos siendo testigos y muchos sectores de la población están padeciendo de las manifestaciones de los maestros, quienes reclaman el respeto a sus derechos. Entonces, bueno, tú has estado ahí, has votado, has apoyado reformas de las diversas leyes que componen esta reforma educativa, y yo te quisiera decir pues que nos expliques qué es esto de la reforma educativa en el término del ABC y cuál fue el sentido de tu voto y por qué. Bueno, yo voté a favor de las reformas educativas, que en realidad son 4 reformas, una de carácter constitucional y 3 leyes reglamentarias o secundarias. Y mi voto no solo fue a favor, yo participé en el dictamen de estas reformas porque soy miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República. Por primera vez en mi carrera parlamentaria, yo decidí integrarme a la Comisión de Educación, porque estoy convencido, Sergio, de que el déficit de ciudadanía que tiene nuestra democracia tiene que ver con 2 grandes temas, a decir mío: el sistema de medios de comunicación, la falta de una verdadera democratización del sistema comunicacional del país, pero también de los bajos niveles que tiene el proceso educativo mexicano, la falta de calidad de nuestra educación. Y con esa preocupación yo he participado en la comisión y he visto estas reformas. Necesitamos garantizarle a los niños y a las niñas de México una mejor educación, una educación de calidad para el mayor logro académico, porque en la educación pues están las bases de un desarrollo personal y social muy importante. En la medida en que una persona se educa, tiene acceso a la escuela, a una educación de calidad, en esa medida está siendo competitivo, pero también va a ser un actor informado en la democracia y, por supuesto, se le abre un mundo de posibilidades de trabajo, de participación en la construcción de la sociedad. Con ese enfoque, yo puedo advertir y puedo decirle a la gente de Chihuahua que esta reforma lo que busca es sanear una mala relación que se había venido dando entre el Estado, las autoridades educativas del país, de las entidades federativas y el sindicato. Javier, antes de que tú nos expliques con puntualidad esto que nos estás compartiendo, yo te diría en este marco referencial teórico de la importancia de la educación, yo te pediría que compartieras datos muy concretos del nivel de educación que tenemos en México y como parámetro otros países, otras culturas, para decir, bueno, pues andamos bien o andamos muy mal. En realidad andamos muy mal. El diagnóstico de la educación en México tiene cifras pues realmente muy lamentables. Hemos avanzado en cobertura, pero no en calidad, en suficiencia. Por ejemplo, México tiene el lugar 114 dentro de 147 países que se someten a una prueba
llamada Enlace y a una prueba denominada PISA. México tiene niveles de suficiencia muy bajos en materia de matemáticas, de español, de ciencias. Bueno, en algunos de estos rubros estamos a la par de Kenia. ¿Así a tal extremo? Sí, claro, y lamentablemente mucho de nuestro presupuesto de educación, casi el 80% del presupuesto educativo mexicano solo se va al pago de nómina de maestros. Somos de los países que invierte una de las menores cantidades por alumno en términos de los ingresos nacionales. Te pongo un ejemplo. En México al año se invertirán por alumno unos $2,400 al año. Hay países que tienen el primer lugar en este tipo de inversión, como Suiza, como Australia, que invierten $14,000, $15,000 al año por estudiante. Y esto me refiero a condiciones de infraestructura, materiales didácticos, claro, nuevas tecnologías para desarrollar otras habilidades. México tiene un retraso en términos de su calidad. Somos de los peor evaluados. Y pues estás hablando del número 114 de 147. Pues estamos en un lugar verdaderamente extremo en bajo nivel, ¿no? Sí, claro. Traemos un problema muy serio en matemáticas, traemos un problema muy serio en la comprensión de lectura. Bueno, no solamente en comprensión, salen sin bases para leer muchos de los niños de la educación básica, claro, y media superior. Bueno, los encontramos en la universidad incluso con problemas hasta para ortografía lectura, y comprensión de lectura. Pero también en alfabetismo estamos muy mal, ¿no? Traemos un rezago, un deterioro muy fuerte. Debo decir que hay un nivel, todavía un grueso de mexicanos que no saben leer ni escribir. Y hay una educación para adultos que engloba a casi 15 millones de ellos en diferentes etapas, que no están a la par del mundo moderno y del desarrollo. Esto nos hace un país con menos posibilidades. Claro. Por eso necesitábamos una reforma educativa integral. Digo integral porque no solo se trata de modificar la relación entre el Estado y el sindicato. Que esa es la percepción que tiene la población, de que fue una reforma que tiene que ver exclusivamente con un estricto vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores y que no hay modelos educativos, no hay la esencia de la educación en esta reforma. Es una crítica que se ha hecho. Y es correcta. Se le ha dado en llamar una reforma educativa cuando en realidad estamos primero ante la parte político-administrativa de la reforma educativa, que debe no solamente abarcar las relaciones entre el sindicato y el Estado y los padres de familia. O sea, no es una debilidad, fue una intención de que fuese de esa manera. Claro, es un primer paso muy importante. No se podía ir a una reforma de carácter integral o a la completa sin antes recuperarle al Estado mexicano su papel rector en la determinación del ingreso de nuevos docentes, pero también en los procesos de evaluación de docentes, de recuperar el papel del Estado que ha tenido de una manera muy influyente y muy poderosa el sindicato de maestros, en donde ha sido el criterio político electoral o grupal, gremial, que ha privilegiado las plazas, los cambios de plazas, las promociones de director, de supervisor, en donde ha sido fundamentalmente el activismo y la lealtad sindical la que ha sido el factor para primero ingresar nuevos docentes y luego promover o estimular a otros. Hoy la reforma lo que plantea es que para ser maestro hay que entrar a un concurso de oposición y debe ser el mérito el que cuente como un factor determinante para reclutar a nuevos maestros, y que todos los ascensos y las promociones y los reconocimientos, tanto entre niveles educativos como entre categorías administrativas, sean fruto también de concursos de oposición y de méritos, y no necesariamente de relaciones político-clientelares, que es lo que ha afectado muchísimo nuestro sistema educativo. Por eso digo, esta es la primera parte. Yo coincido con quienes dicen,
faltan otras cosas. Bueno, falta realmente entrarle a la discusión del modelo educativo, que tiene que ver con el diseño del modelo, el modelo de docencia, la currícula escolar, los libros de texto, los planes de estudio, la infraestructura, Pero es que es mucho, ¿no? la libertad sindical. Es fundamental abordar temas como el de la rendición de cuentas de los sindicatos de maestros, no solamente frente al Estado, sino particularmente frente a los padres de familia y los alumnos. Pero como en el concepto se hablaba de una reforma integral en materia educativa, uno pareciera que ahí está también estos conceptos que posteriormente se van a tratar, ¿no? Se han establecido bases, sin duda. Yo creo que esta reforma es muy buena porque ha colocado nuevas formas de ingreso al servicio docente de las que hasta hoy se han puesto en práctica, y porque ha colocado el valor de la evaluación de la calidad de la educación o la evaluación educativa como un factor muy importante para premiar a los profesores. Pues parece que tienen temor, o sea, no tanto lo ven como un premio, sino como un riesgo inclusive pues, de perder su trabajo en base a estas reformas, de ahí las manifestaciones, ¿no? Yo puedo decir con toda sinceridad que es un temor infundado, sobre todo de los profesores que cumplen y que realmente están al pendiente y tienen una vocación y un compromiso con el servicio público. Mira, la legislación a los actuales profesores, cuando mucho, en el mayor extremo planteado por la ley, los va a separar frente a grupo en un proceso de 6 años. Y siempre y cuando un profesor no pase 3 evaluaciones. Claro, cada 2 años por evaluación. No, a los 4 años, ¿Los 4 años? se les hace la primera evaluación. Al 5º año se le hace la segunda evaluación. Al 6º año se le hace la tercera evaluación. Y si después de 3 evaluaciones no pasan, ni siquiera se les corre. En realidad hay una readscripción, se les reubica a otra función de carácter administrativo o se les invita a retirarse a partir de programas voluntarios de retiro. Pero a nadie se le suspende de la función o se le quita su plaza. Entonces, estás diciendo, a los maestros, una vez que entre esta ley de servicio docente, será una primera evaluación, no ya, sino dentro de 4 años. Dentro de 4 años. Es decir, se le está diciendo, prepárate, estudia, actualízate, porque dentro de 4 años te vamos a aplicar el primer examen. Si lo llegara a reprobar, viene una segunda. Al año siguiente. E inclusive hasta una tercera oportunidad. Así dice la ley. Y si las 3 las reprueba, lo separas del grupo. no lo despides, sino te vas a un área administrativa. ¿Sí? O a un programa de retiro Porque voluntario. sería el colmo que después de 6 años no acreditara un examen. Es que también ahí ¿no? es donde yo digo que esto es lo que hay que entender, ¿verdad? ¿A qué se le tiene miedo con este tipo de cosas? Pues ya definitivamente hay una defensa de la irresponsabilidad, de la bulia, ¿no? Del desdén, de la indolencia por mejorarse, por actualizarse. Habrá quien incluso en 6 años no tome un libro, no lea un libro, no se prepare, no se actualice y espere nada más su reubicación. Bueno, lo digo que este es el mayor extremo, porque la ley no es retroactiva de la regla que le va a aplicar a los de nuevo ingreso. ¿Qué es la regla para los de nuevo ingreso? ¿El de la oposición? El concurso de oposición, en donde va a haber también evaluaciones, va a tener un periodo de inducción de 2 años. En ese periodo de 2 años se les va a hacer exámenes a los de nuevo ingreso, se acreditan suficiencia, desempeño en la tarea docente, se quedan con su plaza, si no se les retira su plaza a los de nuevo ingreso. ¿Qué es lo que busca esto? ¿Cuál es el objetivo de una regla como esta? Pues que realmente los niños de México salgan muy bien preparados, porque hoy el niño, el joven, la persona que no cuenta con los suficientes conocimientos, habilidades, está perdido en el mundo. Pues con este panorama que tú nos has dado de cómo anda México a nivel internacional, pues verdaderamente es que andamos en el extremo mal, ¿no? Y luego, lo cierto también es que aquí mismo, internamente, pues ya de título profesional para arriba, ¿verdad? O técnico profesional. Y a veces se le tiene desconfianzas a ciertas universidades, en fin.
Yo creo sinceramente que esta es una reforma que va a estimular al verdadero profesor. Claro. ¿Quiénes le tienen miedo? Pues a lo mejor los mercachifles, ¿no? Que son los menos. ¿A qué te refieres con mercachifles? Aquellos que o compraron la plaza o compraron el ascenso y que realmente no tienen ninguna vocación en el servicio. Pienso realmente que quienes tienen miedo a la reforma son los menos. El verdadero profesor no le tiene miedo a la evaluación ni a la actualización. En México se viene haciendo ya desde hace algunos años algunas pruebas. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de la trascendencia de la labor de un profesor cuando está frente a un grupo y lo que ahí se construye y se puede construir para el futuro de la nación. Claro. No habría el caso que un maestro dijera, es que yo no le tengo miedo a que me evalúen. Yo conozco mi materia, me he actualizado, estoy preparado, pero mi problema no es el contenido, sino la manipulación que se le puedan hacer a los exámenes si me quieran correr, porque bueno, pues ¿quién me va a evaluar? ¿Cómo se va a llevar a cabo determinar si mi perfil está académicamente actualizado? Es correctísimo lo que estás preguntando, porque varios profes tienen ahí su resistencia y dicen, bueno, la evaluación también depende del método que escojas para evaluar. Claro. Yo decía cuando yo fui secretario académico de la Facultad de Derecho y escuchaba a los maestros de la facultad que decían, si a nosotros nos aplican este examen de admisión que le aplican a los estudiantes, nos reprueban. Sí. Entonces, ¿quién también hará, que es quizás una de las dudas, estos exámenes que sean objetivos y que no lleven también una manipulación de despedir gente o mandar a los administrativos? Claro. Es que yo creo que también ahí es donde está el problema de interpretación de esta reforma. Una evaluación no puede circunscribirse fundamentalmente en un examen, porque un examen no dice todo del bagaje intelectual, claro, de la destreza conceptual o de los conocimientos y capacidades de un mentor. La evaluación tiene que ser integral y tiene incluso que atender al contexto socioeconómico en el que un profesor se desarrolla. Pues tú no puedes evaluar de la misma manera a un profesor en Chihuahua que en la sierra de nuestro estado. Pero estás hablando como un deber ser, o estás hablando de lo que ya viene en la ley. No, estoy hablando de los parámetros, de los indicadores y de los perfiles que la ley obliga a que sean definidos en un concurso, tanto para ascensos como para promoción, para un nuevo ingreso, como para la evaluación permanente. O sea, no todo va a depender de un examen. No, porque además el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se ha creado como una entidad autónoma, un organismo autónomo que va a diseñar las políticas evaluatorias, vamos a decir, que va a decidir conforme a la mejor práctica internacional, pero también atendiendo a los contextos sociales, los indicadores, los parámetros a los que debe responder esa evaluación. Claro. Y, por supuesto, en materia de nuevo ingreso, a los perfiles. Y esta es la institución que va a certificar los procesos de evaluación. Porque no es lo mismo evaluar a un maestro de primaria del Distrito Federal, donde tiene cercano todos los instrumentos para actualizarse, estar leyendo, que un maestro de Urique o de un lugar de primaria, pues en nuestro mismo estado. ¿No? En nuestro mismo estado, no puedes evaluar a alguien de Uruachi sin acceso a internet que alguien de la capital con acceso a la banda ancha. Bueno, esas son realidades que también la ley atiende, el contexto socioeconómico en el que un profesor se desenvuelve. Lo que sí es que tiene que haber consecuencias de la evaluación. Y es evidente que si hay un profesor que dentro de 6 meses, dentro de un periodo de 6 años, 3 evaluaciones de su desempeño, no se prepara, no pasa esa evaluación, pues también tenemos un riesgo en esos niños que se están evaluando. En mi caso, yo debo decir, yo no tengo ningún prejuicio con relación al magisterio ni a la escuela pública. Yo, en muchos sentidos, Sergio, soy fruto de mis profesores, en más de un sentido lo diría, no solamente propiamente el de enseñanza-aprendizaje, sino en muchos valores que me marcaron de la actitud de mis profesores. Yo soy fruto de la escuela pública. Yo estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad en escuelas públicas. Mis maestros dejaron honda huella en mí. Debo decir, yo estoy seguro que si muchos de ellos ya no viven ahora, pero estoy seguro que muchos de ellos hoy saldrían muy beneficiados con una ley como la que acabamos de aprobar, porque estoy absolutamente seguro
que son personas, como lo demostraron cuando yo fui su alumno, comprometidas, dedicadas al estudio, a la lectura, interesadas siempre por conocer más, en fin. Y esta ley va a estimular también la mejoría de la práctica profesional mediante programas de actualización permanente, y los estímulos estarán ligados a esta profesionalización. Los estímulos económicos. Económicos, incluso debo decir de posibilidades instrumentales. Yo creo que hay un ideal en muchos profesores. Hay maestros que no solamente quieren ascender a un cargo administrativo, sino que dando clases en primaria o en secundaria, ¿no?, o en preparatoria, quieren ser no solamente los mejores profesores de sexto año o de tercer año de secundaria o de segundo de preparatoria, también quieren ser los mejor pagados. Claro. Y la ley debe tener capacidad para distinguir que un profesor puede estar ahí 20 años siendo profesor de primaria en sexto grado, pero que conforme su capacidad y sus habilidades está bien remunerado y reconocido, porque los estímulos deben ser, en ese enfoque, económicos, de un mayor ingreso, mayor preparación, un mayor ingreso. Y también hay un programa que va a cubrir todos esos reconocimientos, esos estímulos. En realidad va a venir a tomar el programa de carrera magisterial, porque se ha dicho que va a desaparecer, y eso no es cierto. Carrera magisterial continuará hasta que inicie el nuevo programa, mucho más amplio incluso, de estímulos a los profesores, y los estímulos que ya tienen los actuales profesores en carrera magisterial transitarán al nuevo programa, porque me parece también que hay mucha propaganda negra, ¿no? Es que yo veo, lo digo así con todo respeto para la disidencia magisterial, fundamentalmente que está organizada en la CENTE, yo veo unas posiciones a veces más ideológicas que pedagógicas o educativas, ¿no? Sí. Y a partir de concepciones ideológicas, pues, se tienen puntos de vista con relación a la ley. Se dice, por ejemplo, que al darle mayor autonomía de gestión a las escuelas, se está haciendo una antesala de un modelo privatizador de la educación. Sí, ¿verdad? Pues en realidad es dar de mayor participación. Se comenta, es una de las críticas. Creo que hay un artículo ahí transitorio que induce a pensar eso. Mira, la redacción de un artículo transitorio, es correcto lo que dices. La redacción de un artículo transitorio de la reforma constitucional fue muy ambigua. En la ambigüedad se generan todo tipo de interpretaciones, claro. Pero eso ya fue superado, porque precisamente modificamos la Ley General de Educación para concretar muchos de esos transitorios. Y ya en la Ley General de Educación quedó claramente que se refiere a mecanismos de mayor participación, tanto de los padres de familia, de los maestros, de los alumnos, con las autoridades educativas de la escuela en el mejoramiento de las condiciones, tanto materiales como de recursos humanos y por supuesto didácticos en los que se tiene que mover una escuela. Y no solamente lo hemos clarificado, como se decía que eso podía dar pie al tema de cuotas, y lo que se hizo fue prohibir en la ley el condicionar un servicio, el que sea, inscripción, entrega de boletas, de resultados, etcétera, exámenes o lo que sea, al pago de una cuota en especie o en efectivo. Oye, Javier, y esto que está, bueno, vamos a una pausa. Sí, claro. Tenemos ya que hacer la pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Regresamos. Estamos en una entrevista especial con el senador Javier Corral. Estamos hablando de un tema fundamental para todos, que es la educación. Javier, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con aquel amplio sector de la educación en México, pero que es de la iniciativa privada? ¿Qué pasa con todas esas bondades que tú nos hablas en materia de educación y esos avances y estas prohibiciones,
para no condicionar ningún tipo de recurso con objeto de que los estudiantes puedan estar presentes en clases. ¿Esos mismos derechos los tienen en la área privada, en la educación privada? Sí, porque el derecho a la educación es un derecho constitucional de carácter nacional y porque toda la regulación que afecta a la educación básica y a la educación media superior regulará para todos. Incluso se va a certificar la evaluación, la calidad de los profesores en escuelas privadas también. O sea, ¿los maestros de escuelas privadas también van a ser evaluados? Por supuesto, también van a ser evaluados. Okay. Incluso debo decir que la escuela privada, dice la ley, deberá crear las facilidades para su incorporación a los cursos de actualización, de regulación, de profesionalización permanente que el Estado imparta. Porque como va a ser obligatorio certificar a esas escuelas, ¿en términos de qué? Pues del programa de estudios que tiene. Porque aunque sean muy privadas, pues tú sabes que planes de estudio, currículas, plantillas, etcétera, son autorizadas por el Estado. Tú no puedes llegar y decir yo aquí pongo mi escuela y se acabó. Requieres de un reconocimiento oficial y por lo tanto te abarca la ley. Pero también había una gran paradoja, porque las inconformidades que se daban de alguna manera en las escuelas privadas, dice, oye, yo estoy inconforme, pues sí, vayas a la Profeco. Ahí era la institución que tenía que dirimir esa serie de controversias en materia de educación. En materia de un contrato de servicios profesionales. ¿Verdad? En realidad, las autoridades educativas deben atender todo el sistema educativo nacional. Hay que decir con toda claridad que lo único que no entra aquí pues son las universidades ni públicas ni privadas. Solamente se regula en esta legislación preescolar, primaria, secundaria, en todas sus modalidades, también en primaria, educación indígena especial, educación para adultos, y la media superior, los bachilleratos o las carreras técnico-profesionales que no requieren de bachillerato. Claro. Ese es el contenido de la legislación. Las universidades, yo sostengo, pues que también deberíamos de entrar a una especie de proceso de evaluación, pero esa es una discusión mayor en función del tema de las autonomías, ¿verdad? Claro. ¿Tú tuviste ese enfrentamiento con el grupo magisterial ahora que viniste a Chihuahua? Por ahí supe que te hicieron una manifestación, ¿cómo te trataron, qué comentaron, qué concluyeron? Bueno, ellos, yo tuve una rueda de prensa aquí, y con ese motivo ellos se presentaron en el evento que tuve, irrumpieron en mi conferencia de prensa, pero yo no me resistí a recibirlos ni a platicar con ellos, por el contrario, los invité a ser parte de la reunión del desayuno. Hubo una comisión de 5 maestros que entraron, yo hice mi exposición y luego les di la palabra para que ellos expresaran su punto de vista, contrario por supuesto a la reforma, porque ellos pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y han constituido acá el movimiento de insurgencia magisterial chihuahuense. Lo hicimos con respeto, nos hablamos con mucha franqueza, ellos expusieron su punto de vista, no concuerda con el mío, ni yo concuerdo en mucho con el de ellos. Están abiertos los cauces legales, constitucionales, para dirimir su controversia. Y yo estoy dispuesto a seguir teniendo un diálogo con ellos. Fundamentalmente fueron a reprocharme mi voto a favor, pues yo reiteré el sentido de mi voto. También les dije que la ley del servicio profesional docente es una ley de la que yo mismo tuve dudas. El diseño original no me satisfizo desde el principio. El modelo que escogió puso más énfasis en el tema de la permanencia que en el tema de la profesionalización, de la actualización permanente. Yo soy un convencido de que resulta a veces más exitoso en estos casos ir a obligar a la capacitación y a los cursos que al final poner énfasis en si te quedas o te vas. Claro. Porque, por ejemplo, al no ser obligatorios los cursos de actualización, de capacitación, de regularización, pues un maestro puede pasarse 6 años sin abrir un solo manual. Lo que has comentado. Las movilizaciones, ¿qué tanto afectaron o cambiaron
alguna normatividad que ya haya estado en la iniciativa y Sí. que por esto vieron el nivel de inconformidad o de movimiento, de afectación social, y dijeron, pues vamos a cambiarle mejor? ¿Qué se cambió si hubo? Sí, sí se cambiaron cosas y muy importantes. La Cámara de Diputados había votado, si mal no recuerdo, el 19 de agosto por ahí, un primer dictamen, pero se le bajó del orden del día de la sesión y de un periodo extraordinario, y solo se votaron la ley del INE y la Ley General de Educación, y esta quedó pendiente. En ese lapso de que quedó pendiente a la aprobación final, fruto de las protestas y del estrangulamiento que la coordinadora de los maestros hizo de la Ciudad de México, sí se le hicieron rebajas considerables al dictamen original. Hubo una adenda de casi 103 cambios. 103 cambios a raíz de las 103 movilizaciones. cambios, sí. Vaya, pues sí, tuvieron efectos. No, bueno, efecto, hubo rebajas muy importantes. Debo decir que yo no estuve de acuerdo en todas, unas muy pertinentes, yo debo reconocer. Yo siempre lo dije, a ver, reconozcamos que aquí hay mitad un estatuto académico y mitad un estatuto laboral. Sí. En realidad era una dualidad de esta legislación y tenemos que ser muy claros en señalarlo. Pero se le quitaron algunas figuras también que yo las lamenté. Por ejemplo, yo soy un convencido que los concursos de oposición debieran ser abiertos y libres en términos de que pudieran participar cualquier título profesional, que cualquier carrera universitaria pudiera participar de un concurso de oposición para ser profe en una secundaria, en una primaria, en una preparatoria. O sea, que no tuviera estudio de normal. Exactamente. Que no fueran necesarios los estudios sí, estrictamente no, o normalistas. que participe junto con los normalistas y los licenciados en pedagogía, ajá, ¿verdad? Si tú eres licenciado en Derecho, que tú puedas participar en un concurso de oposición. No, y si tienes maestría y doctorado, que ya tienes claro, tu especialidad en la docencia. Y, claro, aunque no tengas pedagogía, ¿no? Mira, yo... Implícitamente se tiene en la maestría, ¿no? Para eso son las bueno, maestrías. En la maestría tiene sobre todo un gran curso en términos de formación de tu propia tesis, de cómo elaborar un texto, cómo generar una exposición oral, en fin, tienes muchos otros elementos. El principio de la docencia. Que tienes principios de docencia en términos ya de pedagogía, sí, para enseñar. Exacto. Te pongo mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo no soy normalista, yo no tengo ninguna licenciatura en pedagogía, yo nunca he ido a una normal para ser profesor, pero ahora soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo tengo una asignatura en la facultad que me hace titular de una materia que se llama Régimen Legal de los Medios de Comunicación en México. Y te quiero decir que soy de los profesores mejor evaluados. Y ahí los alumnos son los que evalúan, claro, junto con las autoridades, sí, también, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy en una materia en la que le he puesto toda mi vida en términos de especialización. Claro. Y creo que los concursos debieran ser abiertos. Se han circunscrito de nueva cuenta a normalistas y profesiones con cursos o formación pedagógica. E incluso, fruto de estas protestas, se alargó el periodo de vigencia de esta disposición y se le da todavía 2 años más a que los concursos sean solo entre normalistas. Y yo digo que este es un error, porque en el estado en el que están las normales, en el país, pues es un crimen seguirle dando el monopolio a las normales para el reclutamiento de profesores. Claro. Al contrario, había que hacerles un acicate y realmente meterlas en un mecanismo de rediseño, de actualización, de modernización y obviamente dotarles de más dinero a las normales, como lo dice la reforma. Habrá un plan de rediseño, de modernización, de actualización de las normales para efectos de la reforma. En fin, se les cambió algunas cosas no tan buenas, otras sí estuvieron bien. Yo voté a favor de esta ley, estoy convencido de mis votos. Puedo en cualquier foro, en cualquier
estas reformas. Yo quiero aprovechar tu presencia para también conocer tu opinión. Indiscutiblemente, como senador de la República tienes una gran responsabilidad con toda la sociedad, con el pueblo de México, muy especialmente con Chihuahua, y conocer tu opinión sobre la reforma hacendaria. ¿Cómo la evalúas tú? Y la reforma energética. Escuchamos por ahí los argumentos de Andrés Manuel López Obrador, descalificando una serie de reflexiones que hace y un llamado también al pueblo de México. Y yo quisiera escuchar de estas dos reformas tu opinión. Bueno, de la reforma hacendaria, francamente te comento, del paquete económico, yo ahora todavía no tengo un conocimiento tan preciso de la propuesta, solo lo que se ha anunciado, solo el discurso del presidente, solo lo que ha dicho Videgaray. Todavía no me meto específicamente en los detalles. ¿Porque ayer se presentó? Porque ayer se presentó. La verdad es que es muy difícil en un paquete de esta magnitud dar una opinión acabada. Hay cosas de las que se anuncian que me gustan y otras que no me gustan. Y también de las que me gustan, pues tengo que ver exactamente cómo está planteado. Por ejemplo, me gusta que se graben las ganancias, me gusta que se elimine el régimen de consolidación fiscal que ha permitido una simulación entre los grandes capitales de este país para no pagar impuestos y juntar o mezclar las pérdidas de una empresa con las ganancias de otra y salir empatado siempre, ¿no? Me gusta que se eliminen algunas excepciones en materia de IVA, que no van a gravar directamente a los consumidores. No me gusta para nada la homologación de IVA en la frontera. Esto refleja el desconocimiento que el centro del país, que la burocracia de Hacienda, que es transversal a partidos, tiene de la realidad fronteriza. No saben qué es la frontera en términos económicos, de intercambio comercial, de competencia interna y de competitividad internacional. No saben que en cuanto pueden los de Chihuahua, se van hasta Juárez, pero no para comprar en Juárez, sino para irse a Ross, a Burlington, a Marshall, a Kohl's y agarrar las ofertas. Y que en realidad Juárez se debate en una competencia mucho más dura. No me gusta gravar con el 16% IVA a la frontera, porque habla de un desconocimiento de lo que es la realidad fronteriza. No solamente es el límite entre dos mundos, es también a veces una misma cosa, es una misma zona, ¿no? Yo creo que tiene poco futuro esta parte, al menos yo me opondré, y lo haré con argumentos. ¿Qué es la pensión universal? Yo creo que se está haciendo un anuncio más de propaganda que en términos reales. ¿Sí? Yo me metí al decreto, a la propuesta de decreto, en términos de lo que puede ser la modificación constitucional. Eso sí, ya lo vi. No es lo que se llama en el mundo una pensión universal. Esta no es una pensión universal, es una pensión residual. La idea que tenemos es que todas las personas mayores de 65 años van a obtener en automático un ingreso. Esa es la percepción después de conocer la iniciativa. Ese es el tema, ¿no? En realidad no, está sujeta a ingresos, solo los que tienen ingresos menores, o sea, a 960 pesos, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Quién va a determinar cuánto va a costar? ¿Quién gana 960 pesos y quién gana 961? Y luego también siempre y cuando no tengas derecho a biencia. Entonces tiene una serie de restricciones que hay que... no tengas servicio IMSS, ISSSTE, etcétera. Así es. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado cómo se anuncian las cosas. Porque crean grandes expectativas. No, bueno, pues claro, porque tiene mucho hay entusiasmo en la gente ahorita. No, es que tiene que ver también con la propaganda. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que ver la miscelánea fiscal, porque ahí es donde están unos goles tremendos. Yo quiero saber exactamente qué significa eliminar los privilegios fiscales y los regímenes preferenciales. Si efectivamente se va a acabar una serie de tratamientos especiales, condonaciones, devoluciones, reembolsos que tienen los grandes capitales del país,
yo la voto de mil maravillas, pero no vaya a ser que también sea como lo que se está diciendo de la pensión universal, ¿no? No es pensión universal, técnicamente es una pensión residual, es la pensión básica, la pensión mínima que un Estado le pueda asegurar a una población con ciertas características, siempre y cuando no ganes más de 960 pesos, siempre y cuando no seas derechohabiente, siempre y cuando tengas tanta edad. O sea, hay varios límites. Entonces hay que tener cuidado con estos anuncios. El otro tema que a mí me llama mucho la atención y en el que yo estoy absolutamente de acuerdo, ya vi la propuesta dentro de lo que es los impuestos especiales sobre productos y servicios, gravar los refrescos. Yo sé que a veces estas cosas no son muy populares, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en gravar los refrescos y grabarlos lo más que se pueda, aunque tenga muchos amigos coca-coleros y aunque sean algunos de ellos amigos de mucho tiempo, yo sí creo que el país tiene un grave problema de obesidad y sobre todo un problema de obesidad infantil. México es el segundo país en el mundo consumidor de refresco y tiene el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Cada que nos tomamos una Coca-Cola, un refresco azucarado, y bueno, yo casi ya no lo tomo, yo estoy saliéndome del azúcar y estoy saliéndome de la sal, ¿no? Bueno, también ya... Perfecto, ¿no? Ya pegándole a los 50, por ahí empiezas a pensar en muchas cosas, ¿no? De todo, sí, ¿no? Tiene uno que empezar a cuidarse de todo, pero bueno, ya hasta los juanetes me operé. El tema es que cada que te tomas una coca, te tomas 12 cucharadas de azúcar. Aquí hicimos un promocional de eso, ¿eh? Hicimos un promocional pusimos un refresquito y todas las cucharadas que trae ese refresco. Sí. Para tratar de sensibilizar a la población y todas estas cifras de la obesidad y los efectos, desde hace 3, 4 años lo tenemos arriba en el internet. Pues qué bueno que lo haces porque tenemos un problema mayúsculo. Sí. El problema de la diabetes en el país es un problema muy fuerte, incluso es la enfermedad que aqueja a la gente con menores recursos y menos posibilidades. ¿Y qué tanto va a aumentar? Ahí hay una idea, ya está. Se habla de 1 peso por litro. De 1 peso por litro. Sí. Que para la gente a lo mejor no le va a ser muy significativa, ¿no? Yo creo que sí merma. Pero que cuando se tiene ese vicio tan terrible del refresco y de la coca, pues no, como que el sacrificio vale la pena para quienes están adictos a consumir refrescos, ¿no? Grabar tabaco, licor, refrescos azucarados en función de estas casi adicciones, sí ha significado mermas en el consumo. Sí. Ah, qué bien. Sí, pues bueno. O sea, está probado. Está probado. Por eso yo sí estoy muy de acuerdo en esa parte de grabar refrescos. Estoy de acuerdo, pues, en estudiar esta reforma. Me gusta, lo debo decir, que el gobierno de Peña Nieto esté pensando en grabar ganancias. Esta parte es interesante, ¿no? Ahora sí que se nos está colocando a la izquierda de López Obrador en algunos de estos temas. Y bueno, sí se necesita una redistribución del ingreso y de la riqueza en nuestro país, ¿no? Yo voy a estudiar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Mis votos así los decanto. Lo haré también en el tema energético, Sergio, con mucho cuidado. Yo no sé si tú sepas que yo no suscribí la iniciativa de reforma energética que presentó el grupo parlamentario del PAN. No, no lo conocía. De los 38 senadores del PAN, yo lamentablemente en este tema, yo no pude suscribir esta iniciativa, fui el único que no lo hizo. Expliqué al partido e incluso tuve una deliberación con mis propios compañeros, ¿por qué no? Yo sostengo que la iniciativa energética de nosotros es muy agresiva en abrir al régimen concesionario la explotación y exploración. Yo reivindico la inversión privada en áreas prioritarias e incluso estratégicas de la producción nacional. En donde yo no estoy de acuerdo es en compartir la renta petrolera.
yo creo que podemos y debemos incorporar la máxima inversión privada en fases de procesamiento e incluso a través de contratos, tanto de servicio como de obra, llámense de riesgo, de utilidad compartida o incluso de producción compartida. ¿Contratos internacionales y nacionales o nada más nacionales? Nacionales solamente, con participación extranjera pero no mayoritaria. Yo no estoy de acuerdo pues con abrirle a los extranjeros la explotación directa de esto, porque al final de cuentas serán los extranjeros, porque son 7 grandes transnacionales las que pueden venir fundamentalmente a invertir. Pero mi posición no solo tiene que ver con una cuestión ideológica o nacionalista, tiene que ver con una gran desconfianza que yo tengo de los procesos de liberalización de la economía, de privatización de sectores estratégicos, porque hemos visto cómo han terminado. La experiencia nacional. Pues la experiencia es brutal. En telecomunicaciones, en ferrocarriles, en carreteras, en aviones, en lo que me pongas. Nos da peor. Dame una buena. Sí. Dame una buena. En donde realmente el Estado haya vigilado, se comporte como rector, en donde realmente se impere el interés público. No es que vamos a tener un órgano regulador autónomo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues a lo mejor resulta como el IFETEL y como la COFECO, cómo se están integrando, ¿no? Terminan estos órganos reguladores autónomos en cuotas partidistas. Ahí le van 2 a los chuchos del PRD, unos a los del PAN, otros al PRI, ¿sí? y entonces terminan los órganos reguladores siendo administradores de intereses. Y yo le tengo mucho miedo a que le entremos a darle a los extranjeros un beneficio tan fuerte como ese. Luego, porque serían los extranjeros, ¿eh? Claro, sí, a ver, ¿quién más? Slim invierte en plataformas, no se va a meter en lo otro, ¿no? Pero también porque faltan muchas definiciones, tanto de la reforma de Peña, como la del partido, y como la de la izquierda perredista, vamos a decirle, ¿no? Yo necesitaría primero ver la legislación secundaria a la par de la reforma constitucional, porque luego te llevan a la constitucional, ahí sí te necesitan, y en la secundaria cambian todo, pueden cambiar cambian todo, y ¿no? se despachan con la cuchara grande, y además ahí ya nada más necesitan 2 o 3 senadores más en el Senado, y en la Cámara de Diputados tienen mayoría, ¿no? Y 2 y 3 senadores con $2 millones los arreglan, ¿no? Los consiguen quizá en cualquier bancada, ¿no? Quiere decir que para una reforma constitucional pues, se requiere las 2/3 partes. Sí, claro, pero para una reforma legal mayoría simple. Mayoría simple. A ver, de hecho, Gamboa ya tiene mayoría en el Senado. O sea, ya la ley secundaria la pueden hacer como quieran. Ya, Gamboa ya consiguió mayoría en el Senado. Ha votado, fíjate nomás qué cosa increíble, pero así es. Varios senadores del PT, a veces 2, a veces 3, han votado ya varias veces con el PRI en cosas peleagudas. Se le fueron a Barlet ahí 2, 3 compañeros ahí del PT. Sólidos, pues está Barlet y Ana Gabriela, ¿no? Entonces, yo tengo mucho cuidado sobre este tipo de cosas. Son reformas muy importantes. Y yo no voy a arriesgar mi carrera parlamentaria por asuntos de disciplina y de bancadas o de intereses. No. Yo voy a pensar muy bien mis votos en reforma energética. Sí quiero que haya una mayor inversión privada en el sector, por supuesto, sobre todo en todo lo que tiene que ver con manufactura, pero lo que sí se me hace muy fuerte es el concesionamiento, o sea, entregar concesiones en materia de hidrocarburos se me hace muy fuerte. Entonces, a estas, por ejemplo, la iniciativa en materia de hacendaria, ya no hay mucho que se vaya a cambiar con respecto a la iniciativa en el Congreso. Ya el pacto prácticamente es el que va a decir. No, esta no. ¿No? No. ¿La hacendaria? Sí. No. No es una los acuerdos políticos no van a dominar. No es una iniciativa del pacto esta, ¿eh? ¿No? No, esta no es una iniciativa del pacto. Tiene elementos del pacto, sí, pero no fue una iniciativa suscrita por el pacto. Estuvieron ahí presentes los presidentes de los partidos, pero no la suscribieron como todas las demás, los presidentes de los partidos, porque hay muchas cosas en donde el PAN sí está de acuerdo, ¿no? Y el PRD no, y viceversa, ¿no? El PRI, pues lo que le mande Peña, pero en realidad no es del pacto.
No, esta va a ser discutida, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mira, yo tengo mucha preocupación con relación a la propuesta, mantiene los gasolinazos. Y yo no voy a cambiar de opinión, yo no voy a hacer ahora, decir que ahora sí estoy en contra de los gasolinazos, ¿no? El incongruente son los del PRI, que medraron con el tema en la campaña y ahora han continuado los gasolinazos e incluso aumentado los gasolinazos. ¿Los prolongan en tiempo? No, y en cantidad. Mira, el año pasado, en el cúmulo de un año, el gasolinazo significó, en términos reales, $1 de aumento. En 6 meses, Peña lleva 90 centavos. Sí. 90 centavos. O sea que va a llegar casi al doble de lo que fue el año anterior. Lo que a mí me preocupa es que no haya precisamente un plan, un programa de deslizamientos, de cómo va a hacer este deslizamiento. Y son de las cosas que te digo, son los detalles, ¿no? Entonces, vamos a discutirlo y vamos a votarlo en conciencia. Obviamente el país necesita incrementar sus ingresos. Esta tiene un efecto, un objetivo sí recaudatorio, en otros temas inhibitorio, ¿no? Es un gran acierto eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo. Es un gran acierto. Y es un gran acierto pasarle la responsabilidad a los bancos para llevar un control de las actividades Claro. en efectivo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Seguro de desempleo. El seguro de desempleo ¿no? es muy importante, esa ya la habíamos propuesto también nosotros. Yo tengo suscrita incluso una iniciativa en materia de seguro de desempleo. Bueno, yo suscribí una iniciativa en materia de gravar el refresco, en el Senado mismo. Entonces, pues hay coincidencias en algunos temas. No se puede uno en todo, ni tampoco se puede oponer uno a todo, ¿verdad? Es el equilibrio que siempre tiene que haber en la tarea legislativa, colocando siempre, como lo trato de hacer en mi caso, el interés público, el interés general, no los intereses estrictos o los intereses particulares. Javier, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio del Canal 28. Hay mucho que hablar, no te pregunté de temas de la política local, de la política nacional, el PAN, etcétera, porque bueno, es fundamental y son temas bastante trascendentes estos legislativos, por eso hay que dedicar el tiempo para entenderlos como ciudadanía y como público. En otra ocasión platicamos, yo te agradezco que me hayas acompañado. Con muchísimo gusto, y tú sabes que cuentas con mi reconocimiento y mi solidaridad. El Canal 28 es un espacio de libertad de expresión con el que todos estamos obligados a solidarizarnos, a comprometernos con su existencia y con el ejercicio pleno de su tarea de informar frente a cualquier embate, cualquier chantaje o amenaza. Tú sabes que contarás no solamente con mi apoyo, sino con el apoyo del Senado de la República, que está comprometido con las libertades de expresión y de información de nuestro país. Yo te agradezco mucho, muy amable. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado.